Yo al diputado José Cano, que ha venido aquí hasta nuestros estudios. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. ¿Cómo Buen está, día. Adrián? Un gusto de estar acá en el programa. Gracias por invitarme. Bien. Diputado, no es que esté mal, lo veo bien, pero lo veo cansado, ¿puede ser? No, mira, la verdad que uno ¿Cómo vive todo esto? Con eso quiero vive empezar. con mucha preocupación lo que está ocurriendo. Llevamos más de 14 meses de... Recuerdo la previa al primer decreto, porque estaba en casa ese fin de semana el gobernador de Jujuy, que Sí. normalmente nos juntamos una vez al mes en épocas normales, y lo llamó el ministro del Interior, y recuerdo que hubo ahí un intercambio de palabras porque Morales había tomado algunas medidas ya. Recordar que hubo una polémica con el gobierno nacional, pues se adelantó con algunas medidas. Sí. Y bueno, ya han pasado 14, 15 meses de esa situación y la verdad que estamos veía ayer, y algo que uno obviamente por la actividad que tiene lo conocemos en profundidad, más de 11.000 hoteles y restaurantes y comercios vinculados a la gastronomía cerraron en los últimos 14 meses. Ha habido en este último tiempo más de 180.000 pérdidas de puestos de trabajo. Sí. La situación, las medidas que en ese contexto toma el gobierno no ayudan para nada a la pacificación y a poder buscar de manera conjunta medidas que permitan a la gente sobrellevar la crisis. Fíjate, en medio de este contexto se cierra la exportación a la carne. El problema del precio de la carne no tiene que ver con que vos vayas a las carnicerías y no tengas escasez y no haya corte, porque se faenan anualmente 3.300.000 toneladas, de los cuales, Adrián, solamente 1 millón se exporta, y de ese millón son 750.000 a China, que son vacas de descarte, normalmente eso no consumimos en la Argentina, y hay 300.000 toneladas, 30.000 toneladas por mes aproximadamente de cortes premium, que son los que se exporta mensualmente. Eso no tiene impacto en el precio de la carne. Hay otras variantes que son las que han desfasado de la capacidad de la gente de poder comprar, que básicamente es la pérdida del poder adquisitivo. Es decir, el proceso de inflación y la devaluación del salario es tremendo, entonces a la gente no le alcanza la plata. ¿Y esto Tenés casi 5,5 millones de jubilados que están, Adrián, percibiendo menos de 22.000 pesos, cuando decían, el presidente dijo que cuando llegaba le iba a incrementar el 20% a todos los jubilados. Tiraron toneladas de piedra cuando nosotros ajustamos la fórmula por inflación, congelaron, bien asumieron la fórmula, y la fórmula que ahora se está aplicando ha producido un tremendo desfasaje con respecto a la fórmula anterior. Para que la gente tenga noción, el año pasado, si se hubiese aplicado la fórmula anterior, los que menos cobran han perdido 1.500 pesos por mes de aumento. Y ni que hablar los que habían accedido a la reparación histórica y estaban en un haber jubilatorio en el medio, de la escala. Entonces, el retirar la denuncia contra Maduro que habíamos hecho en el 2017, el retroceso del gobierno alineándose con países que no respetan la vigencia de los derechos humanos, es decir, como el caso Palestina e Israel. Bueno, entonces me parece que y echarle la culpa a la oposición o echarle la culpa a los medios por los 75.000 muertos, por los 3,5 millones de jubilados. Bueno, el oficialismo dice que están haciendo campaña. Usted lo dijo Cafiero hace unos días, ¿no? Que Cafiero lo que debería hacer es ir al Congreso, porque así marca la Constitución. Hace ya más de 300 días que no va al Congreso, que está en falta. Deberían explicar públicamente, como se lo planteé al exministro Ginés y a la actual ministra, cuando estuvo en la Comisión de Salud, ¿por qué no firmamos el acuerdo con Pfizer? Es algo tan sencillo, Adrián, como que el presidente haga una conferencia de prensa y diga, el laboratorio puso estas condiciones. Ayer lo ha dicho inclusive. Pero todos son bolazos en el aire. Bolazos en el aire, nadie... Dice que ponía condiciones que lo perjudicaban, lo ponían en una ¿Pero cuáles condiciones? País. No la dio a conocer, claro. Sí, que hay un secreto de Estado. Yo tengo el acuerdo de Pfizer, por ejemplo, con Perú, el acuerdo de Pfizer con Chile, con Uruguay. Argentina formó parte de la fase clínica de la tercera etapa de validación de la vacuna con 6.000 voluntarios. Eso lo puso al país en una situación de privilegio para poder adquirir esas vacunas. Primero dijo el precio, planteó Ginés.
Sí. El día 6 de noviembre, el mismo día que se publicó en el boletín oficial la ley de vacunas, el gobierno nacional firmó el acuerdo con Sigman, con AstraZeneca. Fíjate vos, no se terminó de publicar y ya estaba el acuerdo por 22,5 millones de dosis, de las cuales todavía no llegaron ninguna y pagamos ya más de 70 millones de dólares. Decían que íbamos a producir vacunas para el mundo cuando se firmó ese acuerdo y prometían 60 millones de dosis para el primer semestre. Entonces hoy, la verdad que cuando uno analiza y nos comparamos con países de la región y vemos que hay una ineficiencia a la hora de la rapidez con la que se tiene que inmunizar, porque hay casi 3,5 millones de vacunas en stock. No está conforme, evidentemente, con el No, plan pero de no estoy conforme inmunización. porque yo no soy antivacuna, obviamente integro la Comisión de Salud y la Comisión de Claro, por Presupuesto. supuesto. Votamos y incorporamos algunos artículos a la ley de vacunas, le dimos al gobierno el instrumento necesario para que salgan a comprar las vacunas y votamos el presupuesto. Entonces, cuando uno le da un crédito a un gobierno y después las explicaciones no son convincentes, fíjate vos, salimos después, en el mes después que renunció Ginés, a establecer vínculo con Moderna, Johnson & Johnson, nos vamos a Cuba a buscar vacuna. Cuando hay vacuna, digamos, acuerdo que lo deberíamos haber hecho en la primera etapa. Vos te fijas, la mayoría de los países han comprado 4 o 5 veces más de las vacunas que se necesitan, porque obviamente un bien escaso iba a haber faltante. Ahora, lo que es inadmisible, que el gobierno descartó la posibilidad de recibir 14 millones de dosis de Pfizer. El fondo COVAX, que nos ofreció 18 millones, adquirimos solamente 9 millones de dosis y apostamos todo a AstraZeneca y nos falló. Inclusive tampoco explicaron por qué el dueño o un directivo del laboratorio HLB Pharma Group, lo interpelé al exministro por esto y Yedlin me dijo que lamentaba que yo me haga eco de una operación de prensa. Una cosa, digamos, muy burda. El directivo de este laboratorio preinscribió ese laboratorio en el ANMAT para ser el representante de la vacuna Sputnik V. Viajó en el viaje secreto de Carla Bisotti cuando no era ministra. Y después lo dejaron de lado y ese funcionario terminó denunciándolo por tráfico de influencia al exministro, una denuncia penal. Tampoco explicaron nunca eso. El ministro dijo que no había ninguna relación. Carla Bisotti, ya ministra, dijo que efectivamente el titular de ese laboratorio se había reunido con el presidente Alberto Fernández antes de viajar a Rusia. Es decir, no hay transparencia, hay muchas cosas. Por eso quizás es tan tensa la relación con Cristina, con Alberto, se nota. ¿Cómo vive la oposición mira, no es que sea tensa ni no tensa, ni. Yo te diría que si en medio del contexto donde van muriendo 75.000 argentinos, que es mucho. Desde enero, 40.000 a la fecha, que ya podríamos haber contado con las dosis de inmunización, se mueren personas con problemas de discapacidad, que son factores, y sobre todo discapacidad genética, sí, que han sido incorporadas recién en los primeros días de abril al cronograma de vacunación. Y la contracara de eso son la B de los militantes de la Cámpora vacunándose en la provincia de Buenos Aires, o los vacunatorios VIP, o Zanini diciendo que está bien que se lo haya vacunado a Berbisky porque es una persona a la cual la Argentina la tiene que cuidar. Berbisky, como cualquier otra persona que estaba dentro del grupo etario de la edad, se tiene que vacunar inscribiéndose como cualquier ciudadano. Y Zanini reivindicando el haberle mentido a la gente diciendo que era personal de salud. Entonces se mueren personas con problemas de discapacidad que deberían haber sido los primeros que se tenían que haber vacunado con los grupos de riesgo, y vos tenés estos caraduras que salen pontificando, jactándose de la irregularidad que han cometido. Entonces, y en medio de eso te meten la modificación del Ministerio Público Fiscal, es decir, modificar las condiciones de los 2/3 o de la mayoría calificada que hoy tiene el Senado para, por mayoría simple, nombrar el jefe de los fiscales, que es el que decide sobre la libertad o no de las personas. En un sistema acusatorio como el que hoy tenemos, los fiscales juegan un rol de trascendencia. Digo, esa es la prioridad de la sociedad argentina hoy. Ese debate digamos, forma parte de la prioridad de lo que los argentinos hoy necesitamos. Parece que, esa contracara también tiene su capítulo en Tucumán. 2 personas discutiendo el 2023. Es decir, una irracionalidad. La pelea del gobernador y el vice en medio de un contexto donde los comerciantes se les pide que cierren las puertas a los gastronómicos, que no trabajen,
el personal de la salud en la calle reclamando que le incrementen los salarios, y resulta que cuando van a paritaria, los que trabajan en la administración pública, que no trabajaron durante 14 meses o que trabajaron de manera virtual, perciben el mismo incremento del salario que el personal de la salud que hace 14 meses está arriesgando la vida. Y no todo el personal de la salud, porque hay muchos que no tienen presencialidad. Digo los que están en la primera fila. Entonces, me parece que no hay que sacar ventaja, ni digamos en términos políticos, de una situación compleja, pero eso no implica que uno no diga la verdad. Diputado, no le echen la culpa, hágase cargo. Si yo te prometo millones de dosis de vacuna y termino privilegiando un acuerdo con Sigma, gran benefactor de la política del oficialismo, hay acá alguno en Tucumán que le fue muy bien con Sigma, ¿no es así? Entonces, me parece que tienen que dar la cara y hay que terminar con el misterio de Pfizer. Yo le pregunté a ver, es una mentira, te lo digo, y algunos colegas tuyos de Buenos Aires lo repiten. El término de la palabra negligencia es una cosa absolutamente inverosímil, porque si a modificar la palabra del texto de una ley era la barrera para que la Argentina tenga 14 millones de dosis, pero en 24 horas convocamos al Congreso, que aparte tiene mayoría, y modificamos el texto de la ley. Entonces no le mientan a la gente, expliquen claramente si hay una posición ideológica, si hay un encolumnamiento geopolítico, si privilegiaron la vacuna Sputnik V de Rusia o privilegiaron el negocio, pero lo tienen que explicar. Diputado, con la respuesta que me da casi me ha perjudicado la próxima pregunta, porque me dice el 2023 la pelea Mansur-Jaldo. ¿Qué va a hacer Cano ahora en estas elecciones? Y mirá, porque usted es un referente, un líder del por lo sector. pronto lo que charlamos con dirigentes y quienes forman parte de nuestro espacio, ayer tuvimos un Zoom con todos los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, de la UCR, que estuvo el presidente del partido también. Te diría que hoy el proceso electoral o que uno proyecte qué va a hacer en el 23 o qué rol vamos a jugar en esta elección pasa en lo personal a un plano totalmente secundario. Honestamente, sí, totalmente, pero no honestamente hay que descuidarse, te lo digo, porque vence. en la escalada que estamos viendo que es algo que siempre planteé, todos los discursos, todas las estrategias terminan cuando vos tenés que ir monitoreando la capacidad de respuesta del sistema de salud. Digamos, ese es el parámetro que te marca las medidas o lo que tenés que hacer. Y estamos realmente en un nivel de contagio importante y estamos aparte con incremento de casos de muertos, de personas que fallecen, todos los días vemos gente conocida. Y en ese contexto me parece que lo que tiene que primar es digamos, tener los pies sobre la tierra, cada uno cumplir con el rol que nos toca, en mi caso, en el ámbito del Congreso, y obviamente que tenemos la obligación y la responsabilidad, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de consolidar una alternativa política que modifique la situación y la decadencia a la cual está sumida la provincia de Tucumán. En Tucumán no tenés una ley de acceso a la información pública. En Tucumán el manejo de los fondos públicos son un secreto que está guardado bajo 7 llaves y nadie puede saber en qué se gastan los recursos de los tucumanos. En Tucumán tenés un gran déficit en problemas, digamos, la problemática vinculada a la seguridad. Yo le estoy por presentar hoy un pedido de informe al gobernador o el día lunes. Tener una relación entre el número de habitantes y policía muy por debajo de la que tiene, por ejemplo, Jujuy. No tener un sistema de monitoreo, de detección facial en los accesos a la capital y al Gran San Miguel. Tenés más de 1000 detenidos en las comisarías, un sistema carcelario que está colapsado, un poder judicial que, salvo honrosas excepciones, es un apéndice del Poder Ejecutivo Provincial. Mansur hace un locro con 100 dirigentes o hacen reuniones en medio de la pandemia con todas las restricciones que la gente tiene que cumplir y no hay un fiscal que actúe. O hay un concejal que hace una fiesta de 15 para 400 personas y la policía está parada esperando que coman el postre. Pero si vos haces algo en tu casa te meten preso. Es decir, la discrecionalidad y utilizar la justicia, que hayan detenido al dueño de un bar, es una vergüenza, es un bochorno, es una actitud absolutamente repudiable, y 2 veces detenido, porque lo que quiere hacer es trabajar.
Me parece que ante la decisión que tomó el gobierno, el diálogo, la empatía, la ejemplariedad, la persuasión, son los elementos que el gobierno tiene que tener absolutamente a mano. Entonces, nosotros como lo hicimos con Amaya en el 2015, y como lo hicimos a nivel nacional, hasta el 2015 había una fragmentación total de la oposición. Hoy hay, en Juntos por el Cambio, somos 114 diputados en nuestro bloque, es un espacio que tiene referencia nacional en varios dirigentes que potencialmente van a ser nuestros candidatos en el 23, y en Tucumán tenemos, y es una buena noticia para la democracia argentina, la alternancia, que haya un espacio que pueda reemplazar a quien está gobernando. Eso no existía hasta el 2015. Y en Tucumán en el 2015 lo logramos con Domingo Amaya. Creo que hay que reeditar, desprejuiciado de cualquier personalismo o ambición personal, le tenemos que dar a los tucumanos una alternativa política de gobierno que modifique el sistema electoral, que deje de usar a la gente como cliente, que tengamos una ley de acceso a la información pública. Fíjate vos, el voto electrónico, que es discutible, está en la Constitución, no se aplicó. Hay reproche de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y de la Nación cuando se decretó nula la elección en la elección de 2015 con respecto al sistema electoral. No se modificó nada. Se hizo el Tucumán Dialoga 2 años hablando, no sé. No la digas. Bueno, se hizo una publicación, un libro, se gastó plata. ¿En qué avanzamos? Es decir, el Estado y los recursos públicos y el empleo público como un instrumento de consolidación de poder político. Entonces hoy discuten Mansur y Jaldo, ¿quién va a gobernar el 23? En medio de esta situación donde la gente está mal, donde los que tienen trabajo tienen miedo de perderlo, donde mucha gente que quedó sin trabajo no consigue trabajo y donde el Estado se posiciona como la única alternativa política de contención a la gente. Y en el medio, digamos, los que pagan impuestos, fíjate vos, te hablaba de la agenda, el Senado trató el incremento de impuestos a las ganancias a las empresas. ¿A quién se le puede ocurrir en medio de este contexto que al sector privado le va a meter más impuestos? ¿Para qué? Para que para que el Estado siga conteniendo muchísima gente que también la está pasando mal y que no encuentre un camino que el Estado no le garantiza la posibilidad de conseguir un trabajo digno. Diputado, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Adrián. Muchas gracias. Está enojado el diputado Cano, le digo que lo conozco hace un tiempo. A ver si podemos... Y ni que hablar de educación, que es un capítulo... Bueno, quedan tantos temas que sí. ¿Cuántas mamás te dicen ustedes como comunicadores? Prepárese para varias mañanas. Tienen 3, 4 hijos, un celular en la casa, no se pueden conectar en la virtualidad. Claro, un problema. Bueno, ya vamos el segundo año de educación lamentablemente perdido. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a hablar de educación.